buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a este conversatorio. Estamos aquí juntos de manera virtual. Hemos invitado a Luis Ahumada. Él es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, de Chile. Y él es doctor en psicología. Ha estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid, España, y nos ha colaborado ya varias veces aquí en Ecuador en el tema de comunidades profesionales de aprendizaje. Y por eso le invitamos de nuevo a este conversatorio para apoyarnos a discutir sobre el tema del liderazgo distribuido. Hoy yo quisiera conversar sobre tres temas, un poco qué es liderazgo distribuido, cuáles son buenas prácticas, cómo lo podemos observar, también los niveles de cómo se puede desarrollar el liderazgo distribuido y el efecto, ¿no? ¿Qué es el impacto en tu comunidad educativa si eres un líder distribuido? Entonces yo quisiera, no sé si le doy primeramente la palabra a usted, Luis, para un poco contarnos sobre su experiencia en el liderazgo distribuido. Bien, buenas tardes, buenos días también y un afectuoso saludo a todas y a todas quienes están aquí presentes. Creo que virtualmente me siento en Ecuador, me siento con ustedes. Ya lo estuve el año pasado, en noviembre, que estuvimos juntos. Y bueno, fue una muy bonita experiencia. Y entonces cuando Ingrid me invitó ahora a participar de esta actividad, yo le dije que encantado, que feliz, porque la verdad que es una manera de también ir viendo cómo avanzan las cosas, qué inquietudes vamos teniendo y sobre todo poder compartir y conversar respecto a lo que estamos viendo, lo que nos está inquietando. Creo que cuando pensamos esto en un contexto de nuestra formación, para lo que nos estamos preparando, cuando se habla de desarrollo profesional, creo que lo más hermoso del desarrollo profesional tiene que ver con el aprender recíprocamente, el aprender de otros y de la experiencia de otros, y entonces pues me siento parte también ahora mismo de una comunidad que estamos aprendiendo acerca del liderazgo distribuido. Yo he estado llevando adelante ciertos proyectos de liderazgo distribuido, tanto hacia adentro de la escuela como hacia afuera, y eso quizás puede aportar, pero siempre teniendo en consideración que las realidades son distintas, que quizás lo que pasa en Ecuador no necesariamente pasa en Chile, y entonces pues no quiero bajo ningún punto de vista asumir como que tengo la razón y que las cosas son así, más bien quiero ver esto como una conversación de distintos puntos de vista que nos enriquezca a todos y a todas. Creo que a la pregunta de quizás es más fácil comenzar por el tema de qué no es, ¿ya? Y cuáles son como los fundamentos, cómo yo lo veo desde qué cosas debiera uno pensar cuando piensa en liderazgo distribuido, y esto es algo que lo hemos ido hablando con colegas y que lo comparto con ustedes, pero no es que tenga una clara respuesta, ¿sí? Pero este último tiempo con colegas que aquí en Chile son muy conocidos y han investigado mucho, como por ejemplo el doctor Oscar Maureira, con el cual hemos trabajado largamente, eh, también con la doctora Soledad Castro, con otros colegas como Sergio Garay, que también ha estado involucrado en proyectos de liderazgo distribuido. Hemos estado hablando respecto al tema del poder y quiero partir por ahí porque quizás en este último tiempo
a raíz de lo que ha acontecido en nuestros países, ha emergido mucho el tema del poder. Y es un tema que es complejo de conversarlo, porque hay veces que se prefiere obviar, no hablar de él, pero el, el principio de todo liderazgo es la capacidad de influir en otro. Y esa capacidad de influir en otro a veces tiene que ver con la capacidad de persuadir, de tener una o transmitir una idea, pero muchas veces tiene que ver con que uno tiene el poder para influir en otro. Y entonces, cuando estamos hablando de liderazgo distribuido, de alguna manera estamos hablando también de una distribución del poder, de un poder menos centralizado, de un poder menos jerarquizado. eh, y, y esto tiene que ver con también una distribución del conocimiento, es decir, eh, frente a problemas complejos, las soluciones son complejas y están o pueden emerger desde distintos actores, desde distintas personas que tienen una respuesta y el conocimiento está distribuido. Eso lo ha mostrado claramente la psicología eh, cognitiva, en el sentido de que uno distribuye, o el conocimiento se distribuye en una comunidad con distinta intensidad, y también que hay un conocimiento que es situado, es decir, cada territorio, cada lugar tiene un propio conocimiento. Entonces, eh, pero creo que lo más complejo del tema del liderazgo distribuido es asumir que eh, necesariamente uno debe reflexionar respecto a el poder. ¿Qué significa para uno delegar poder, dejar poder, que otras personas asuman el poder, porque implica una transformación personal eso. Y creo que eh, y aquí empiezo a hablar de lo que es el liderazgo distribuido. El liderazgo distribuido es, yo lo veo muy en el sentido de una construcción colectiva y, y, y por ende una oportunidad para que tengamos una estructura de poder también más distribuida, más democrática, más horizontal, menos jerárquica, en donde distintos actores nos sintamos parte de un proceso colectivo y de una acción colectiva. He querido empezar con este tema del poder porque en lo personal creo que es lo más complejo de aceptar, porque también cuando uno está en un cargo directivo, como ustedes están, muchas veces uno se encuentra con que hay cosas que uno no las puede delegar. Está prescrito que tú tienes que hacer esto y tienes tu responsabilidad y por tanto uno entra en crisis porque dice, bueno, pero si esto se distribuye, entonces, pero al final la responsabilidad recae en mí. Entonces, también quiero que vean que pueden coexistir distintos liderazgos, es decir, estos liderazgos que les he comentado al principio no son excluyentes. Hay un liderazgo que es el que va a necesariamente tener que ejercer un rector, dado que ocupa una posición en la estructura de poder dentro de una escuela que le va a obligar a tomar ciertas decisiones que van a recaer bajo su responsabilidad, y eso es inevitable, y hay que entender. Pero a la par, ese director puede, o esa directora puede inspirar, puede facilitar la oportunidad de que otras personas asuman nuevos proyectos, puede en su propia estructura de toma de decisiones incorporar espacios para una decisión más compartida. En fin, yo creo que el gran desafío en nuestra sociedad hoy por hoy tiene que ver con cómo pensamos el poder de forma distinta.
entendido lo del liderazgo distribuido y la importancia que tiene. La situación sería tratar de entender mediante un ejemplo, porque obviamente es muy parecido el sistema educativo latinoamericano. ¿Qué bondades tiene y con qué ejemplos podrías comentarnos lo del liderazgo distribuido, tanto en Ecuador como en Chile? Porque como son muy parecidos, entonces, ¿cómo podrías indicarnos, Luis? Quizás algo que se ha insistido tanto en Ecuador como en Chile en el último tiempo son dos herramientas que a mí me parecen muy interesantes, que son por un lado el proyecto educativo, así que cada institución construya un proyecto educativo que le genere identidad, y también el tema de los planes de mejoramiento escolar frente a un área determinada y un foco, proponerse un plan de mejora. Por lo menos esas dos herramientas en nuestro país han estado muy presentes, y yo diría que lo que ha ido cambiando ha sido la forma en que se construye un proyecto educativo o la forma en que se construye un plan de mejora. Antiguamente, por lo menos en mi país, el proyecto educativo lo construía el rector y incluso era un proyecto que venía definido quizás desde el propio ministerio y entonces había muy pocas variaciones entre un proyecto y otro. Y la misión y la visión de cada establecimiento, de cada institución era prácticamente la misma. Y entonces cuando la gente y docentes empiezan a participar de ese proyecto de educativo y a soñar, porque en definitiva es un sueño, ¿no? ¿Qué me gustaría que fuera mi escuela, mi institución? Cuando empiezas a sentirte parte de eso y empiezas a identificarte con eso, empiezas a sentir que eso es tuyo, que te pertenece, que tú has sido parte de esa construcción colectiva y que por tanto quieres ponerle tu motivación, tu pasión, tu conocimiento, tu esfuerzo. Y yo diría que si bien dos instituciones pueden tener un proyecto educativo y quizás uno más interesante que otro, o en fin, para mí lo más interesante es cómo se construyó eso. No sé si es un poco tu caso o lo que tú has visto, pero el liderazgo distribuido tiene mucho que ver con la forma en que se hacen las cosas, más que con el contenido en sí de las cosas. Sí, Luis, interesante la parte, sobre todo enfocada en proyecto educativo y planes de mejora, porque eso me alegra mucho, ya que en los últimos años el Ministerio de Educación, obviamente con todo lo que conlleva asesoría, auditoría, rectores, docentes, equipos directivos, sobre todo, se ha dado mucho impulso a esta, ¿no? A esta construcción, nosotros la llamamos colaborativa y participativa, tanto del proyecto educativo institucional y lo que son los planes de mejora. Entonces, yo creo que con lo que tú nos comentas estamos por el rumbo correcto, ¿no? Que estamos direccionados bastante bien. Y lo que sí quisiera es que nos puedas ejemplificar para que los participantes del curso puedan entender más un ejemplo de liderazgo distribuido, porque ahora estamos tocando, ya escuchamos del concepto, pero sí sería interesante que los participantes entendamos qué es ese liderazgo distribuido, cómo es en la práctica, básicamente, que eso es lo que interesa. Luis, por favor. Sí, quizás, bueno, hay muchos ejemplos que a mí me ha tocado ver y apoyar, y varían en cuanto a el contenido y el foco que han tenido esos proyectos en que se ha buscado fortalecer el liderazgo distribuido. Pero ya que estamos hablando como del PI y de los planes de mejora y eso, quisiera compartir con ustedes el proyecto de una de las escuelas con las cuales estuvimos trabajando, que ellos se plantearon
el tema de el enfoque constructivista, ¿sí? Cómo llevar adelante un enfoque constructivista en la educación y cómo hacer que sus prácticas pedagógicas respondieran y fueran coherentes con ese enfoque. Entonces, cuando uno piensa esto, dice, bueno, esto es algo que quizá alguno puede decir, esto es algo que debiera estar, ¿sí? Y que ¿por qué no está? O alguien podría decir, esto es muy fácil, ¿no? Y basta con aplicar lo que hemos sido formados, ¿no? Pero cuando uno empieza como a conversar esto más en profundidad, te das cuenta que no es tan fácil tener y compartir un enfoque constructivista y un modelo constructivista pedagógico. ¿Por qué? Porque si hacemos un conversatorio de qué entendemos por constructivismo, y si somos, no sé, 20, 30 docentes, podemos llevarnos la sorpresa que cada uno está entendiendo una cosa distinta. Entonces, ahí ya nos encontramos con algo que es complejo, porque si en nuestra escuela ponemos en el PI que somos una escuela cuyo foco está en un enfoque pedagógico constructivista y cada uno tiene una visión distinta, entonces estamos poniendo la etiqueta, pero el sustento de eso no está. Y entonces esta escuela, cuando empezó a trabajar en torno a esta idea, lo primero que hicieron fue construir un equipo que nosotros denominamos equipo de investigación acción participativa. Este es un equipo que se plantea un desafío, un problema a abordar, y en algunos proyectos el equipo ha estado involucrado, o en el equipo ha estado involucrado el equipo directivo. Sin embargo, en otros, el equipo directivo al poco ha visto que en realidad esto es un proyecto que lo debiera liderar otra gente y se ha retirado, ¿no? En este caso que te estoy contando, sí estuvo involucrado el equipo directivo, más docentes que se encargaron de empezar a tratar de recoger datos, porque en esto es muy importante el tema de los datos, ¿sí? Entonces, su primer ejercicio fue tratar de levantar una encuesta en donde se le preguntaba a cada docente cómo estaba viendo el proyecto, en lo que era el enfoque constructivista en su ejercicio de la práctica docente. Y cómo esto se traducía en cosas muy concretas, por ejemplo, cómo es la planificación de las clases, cómo se está llevando adelante el proceso evaluativo, porque no es lo mismo evaluar desde un enfoque más conductista a un enfoque más constructivista. Entonces, ¿en qué se está notando, ¿no? Y cuando ellos empiezan a darse cuenta que había muchos enfoques y muchas concepciones distintas en los docentes respecto al constructivismo, empiezan a pensar que era necesario desarrollar ciertos talleres para lograr un consenso y una visión más compartida respecto a este tema. Pero esos talleres no fue exclusivamente iniciativa del rector o el vicerrector, sino que surge ya desde este equipo de investigación y ellos son los que empiezan a convocar, a dirigirlo, y así van avanzando y pensando en ciertas acciones. Entonces, tuvieron dos focos principales. Uno, pensar cómo se planifica una clase desde el enfoque constructivista y luego cómo se evalúan los contenidos desde un enfoque constructivista. Y solo ese ejercicio y las acciones que llevaron adelante para hacer esto les permitió ir hacia una reflexión que finalmente cuando eso se explicita en el proyecto educativo y se dice que esta escuela
se asume un enfoque constructivista, no es solo una palabra, no es solo una etiqueta, es verdaderamente una construcción colectiva. No sé si el ejemplo te ayuda a entender cómo es la bajada, pero la bajada no solo conceptual, sino la bajada a la práctica de aula cotidiana. Muchas gracias, Luis. Y el interesante también es que el rol del rector puede ser diferente entonces, porque hay colegios donde el rector está parte de ese proceso y colegios donde el rector más bien les da la estructura y el tiempo para colaborar en ese sentido, ¿no es cierto? Uh-huh. Beatriz tenía una pregunta también. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por el uso de la palabra. Pues yo tengo algunos puntos que resaltar. Por ejemplo, mencionabas que la CPA hablamos como ciertas características, ¿verdad? Como la distribución del conocimiento, reflexionar sobre el poder, transformación personal, una transformación colectiva, como algunas características de una CPA. Sin embargo, yo quisiera conocer cuál es la diferencia, porque tú mencionabas que hay diferentes tipos de liderazgo, ¿verdad? Y uno de ellos que se habla mucho aquí es el transformacional. Entonces, cuando conversamos con las autoridades, siempre hay esta disyuntiva. ¿Qué diferencia un liderazgo transformacional de un liderazgo distribuido? Esa es la pregunta, por favor. Sí. Es buena tu pregunta porque creo que se suele confundir y pudiera ser que un liderazgo distribuido tenga mucho de transformacional, ¿sí? Pero voy a intentar explicarlo primero no desde el transformacional, sino simplemente el poder que tiene un rector o una rectora para en un momento dado premiar o, sí, digo, castigar determinado comportamiento. Y eso es algo que quizás a muchos en un puesto directivo nos ha tocado realizar. Y probablemente la frase que resume eso es te lo estoy pidiendo porque soy el rector o la rectora. O te lo estoy diciendo porque soy el rector o la rectora. O lo decidí porque soy el rector o la rectora. El porque soy es que lo que predomina, en definitiva, es una posición. Y lo digo y lo hago porque esa posición me obliga, pero también me da atribuciones y me faculta para. Con los límites correspondientes, porque si no se podría transformar en un abuso de poder y en fin, ¿no? Pero no perdamos de vista que muchas veces en nuestro ejercicio tenemos que tomar decisiones sin ni siquiera consultarlas porque se nos exige que tomemos esa decisión y nos hagamos responsables de ella. Y obviamente que eso tiene una influencia, porque si tú a un determinado docente lo evalúas mal, eso es un mensaje muy fuerte para el resto de los docentes, ¿sí? Y entonces estás influyendo muchísimo. Sin embargo, hay otro aspecto que es ya no tanto, y ahí no influye tanto las características personales. Yo diría que el cargo en sí ya te da una serie de cosas, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de un liderazgo transformacional, nos vamos inclinando más hacia la persona. Entonces, ahí hay características personales. Nosotros hemos tenido distintas jefaturas. Yo he tenido jefaturas que han sido
muy inspiradoras y hay otras que han sido muy castigadoras y nefastas y a veces quizás las peores son las que no ejercen ningún tipo de liderazgo y están como ausentes todo el tiempo, ¿no? Y entonces, para mí, cuando entra un factor interesante que tiene que ver con las características de la persona que ocupa la posición o que ocupa la influencia, es cuando empieza a aparecer este liderazgo transformacional, este liderazgo quizás instruccional, incluso el liderazgo más transaccional, en donde esa persona, por su experticia, su conocimiento, te va guiando, te va dando ciertos consejos que tú dices, yo le hago caso, pero no porque esta persona sea la rectora o el rector, sino porque esta persona tiene una experiencia que la avala y a esta persona le creo. En definitiva es eso, ¿no? A esta persona le creo, me merece confianza y la sigo. Y ahí se repite muy el esquema de esta persona le creo, me inspira, la sigo y me hago parte del proyecto que me está proponiendo. Yo diría que ese es el liderazgo transformacional por excelencia, ¿no? Y el liderazgo distribuido, yo diría que el foco está puesto no en la persona, sino en el colectivo, ¿no? Es decir, no es una sola la persona inspiradora, sino que nos sentimos parte de un proyecto colectivo que nos inspira. Estamos hablando no del yo, estamos hablando del nosotros o el nosotras, ¿no? Y entonces, ese pequeño matiz marca una gran diferencia cuando nos sentimos parte de una acción colectiva. A veces, para ser parte de una acción colectiva hemos necesitado de una persona que nos inspire y que haga ejerce un liderazgo transformacional. Pero creo que la gran pregunta es, cuando esa persona que nos inspiró deje de estar presente, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir nuestro espíritu, nuestra esencia, independiente de quién esté? Si es así, entonces hemos ido logrando construir un proyecto de liderazgo distribuido, ¿no? No sé si me logro explicar, ¿no? Pero yo diría que es un tránsito hacia una cultura en donde cada vez más sentimos que el peso no está puesto en una persona, sino que está puesto en un colectivo que estamos compartiendo un sentido compartido, ¿no? De acuerdo a esto y tomando en cuenta que el liderazgo normalmente viene de arriba hacia abajo y tomando en cuenta de que al hablar de un liderazgo distribuido, ¿cómo se podría distinguir en una institución educativa cuando ya este liderazgo ya viene a ser parte de una cultura? ¿Cómo se distingue de que la institución ya trabaja una cultura de un liderazgo distribuido? Bueno, hay una forma, quizás la más simple, que es que uno vaya pensando en los proyectos, porque normalmente uno empieza a pensar en ciertos proyectos que son relevantes para nuestra institución. Uh-huh. Entonces, quizás cuando empezamos a intentar fortalecer esto, a formar, por ejemplo, una comunidad profesional, una CPA, una comunidad profesional de aprendizaje, quizás hay un solo proyecto que se está llevando adelante y que sigue estos principios. Sin embargo, puede que con el correr del tiempo no haya uno solo, sino que hayan varios proyectos. Entonces, esto es muy bonito porque yo lo he visto, nosotros hemos estado trabajando con algunas escuelas durante 2, 3 años y he visto cómo se han ido
multiplicando los proyectos. Entonces, y lo más bonito es que en algunos de esos proyectos el rector, la rectora ya no es parte, sino que simplemente los observa. ¿Mm? Y a veces la invitan o lo invitan a ser parte, aportar y conocer, pero otras veces el proyecto sigue su forma independiente dentro de la escuela. Entonces, una forma de distinguirlo es eso, viendo cómo empiezan a aparecer distintos proyectos con distintas personas a cargo de esos proyectos. ¿Mm? Y que a veces son personas que no necesariamente tienen un cargo formal o una responsabilidad formal dentro de la estructura, sino que han surgido. Por ejemplo, conversaba hace poco con una directora que me comentaba respecto al tema de la pandemia, cómo habían desarrollado un proyecto de apoyo emocional hacia las familias. Y ese proyecto lo había liderado una dupla psicosocial que antes estaba muy enfocada hacia el trabajo adentro del aula. Sin embargo, ese proyecto salió hacia afuera y fue hacia las casas y trató como de conectar lo que era la realidad de las casas con este apoyo socioemocional. Y yo le decía, pero ¿y ese proyecto se le ocurrió a usted como rectora? Y me decía, no, este proyecto de pronto surgió porque ya veníamos trabajando en una idea de fortalecer y de dar oportunidades para que surgieran distintos proyectos de distintas personas que estuvieran interesadas. Y así también me contaba proyectos de, de apoderados y proyectos de estudiantes también que empezaron a aparecer de cómo llevar adelante la situación que estábamos viviendo. Entonces, yo diría que frente a una situación de emergencia o a una situación desconocida van a ir apareciendo muchos proyectos. Ahora, también creo que es importante ir generando ciertas estructuras más formales que permanezcan en el tiempo, que también abran espacios para una participación, sea de apoderados, sea de estudiantes. Es decir, no es solo un tema de voluntariedad, también es un tema de formalizar ciertos espacios para que distintas personas tengan oportunidad de expresarse, de participar, de tener la capacidad de llevar adelante sus proyectos. Cuando se habla de liderazgo distribuido en las instituciones educativas, muchas veces se tiende a confundir y se cree que solo consiste en distribuir tareas, en asignar responsabilidades. Y también hay un sinnúmero, quisiera que un poco nos resumas cuáles son esos principales factores que han limitado que se implemente ese liderazgo distribuido y un poco cómo lo han enfrentado, ¿no? Cómo han superado esas dificultades que encuentran en el proceso de implementación de un liderazgo distribuido. Sí, la verdad que es cierto lo que señalas, que muchas veces se entiende el liderazgo distribuido como delegar tareas. Y creo que ese es un primer paso, no hay que mirarlo en menos eso. Creo que uno como rector, rectora, muchas veces tiene mucho susto de delegar tareas. ¿Por qué? Porque piensa que las otras personas no lo van a hacer igual de bien, porque piensa que quizás en el momento de la responsabilidad última tú vas a tener que responder y no la otra persona. En fin, hay muchas razones por las cuales no se delegan tareas, ¿sí? Delegar tareas también es una manera de asumir que uno no puede hacer todo solo o sola, y eso es también una toma de conciencia que a veces no es sencilla, ¿no? Es decir, y una primera manera de darse cuenta de esto es que cuando me estoy pasando
todas las noches sin dormir. Me siento con angustia, me siento que no doy abasto con todo lo que se me exige. Me siento que la verdad que estoy en una posición muy solitaria. Bueno, al final, la única forma es entender que uno tiene que apoyar y formar un equipo más sólido, y eso es delegando, ¿sí? Y yo valoro mucho esa primera delegación de tareas, ¿sí? Creo que es una muy buena señal hacia un liderazgo distribuido. Sin embargo, creo que comenzaba comentando el tema del poder. Y delegar de poder, tareas no necesariamente es delegar poder. No sé si me explico, pero uno puede a veces delegar tareas, pero igualmente decir, finalmente voy a ser yo quien voy a supervisar y decir si esta tarea está bien o mal hecha, y finalmente la tarea y quien la presenta como finalmente esta tarea se hizo, fui yo. Entonces, es una delegación un poco tramposa, pero cuando la delegación va asociada a una delegación de poder también, y empieza a distribuirse el poder, creo que empezamos a acercarnos cada vez más hacia una cultura de distribución del liderazgo. Pero no es fácil, es un tránsito. Creo y en algunas cosas obviamente no se va a poder delegar o se va a solo poder delegar, pero con un núcleo muy cercano y ya está, ¿no? No sé si me explico, Nueva Luz. Sí, sí, muchas gracias, Luis. Justamente hacia allá iba, ¿no? Hacia la situación de que muchas veces solo se delega tareas, pero no poder. Entonces, como que debe haber ahí una complementariedad, ¿no? Aunque no siempre se pueda hacer, pero es importante asignar las tareas, creo yo, y también asignar esa cuota de poder para la toma de decisiones, ¿no? Y eso como que hace que surjan de pronto creo que va muy relacionado con el tema de la confianza, ¿no? Para delegar una tarea. Y mientras no confiemos, mientras no valoremos a nuestro personal y le brindemos esa responsabilidad, pero también esa cuota de poder, entonces vamos a ver que de pronto emergen fortalezas desconocidas que tenemos dentro de nuestro equipo. Y que como tú decías, Luis, nos hemos estado agotando con tantas tareas encima porque no hemos visto esa parte del liderazgo distribuido, de los beneficios del liderazgo distribuido. Delegar tareas sin hacer un acompañamiento también puede causar frustración porque la tarea no se desarrolla bien, o lo que tú dices, no se da realmente el poder para la tarea. Pero a donde me voy es que la persona a quien vas a delegar necesita también tiempo y acompañamiento para desarrollar estas capacidades. No es así nomás que tu equipo está ya listo para recibir las tareas. ¿Cómo lo ves tú? Qué buen punto el que señalas, porque muchas veces cuando uno delega tareas, las personas dicen, pero esta persona, entonces, ¿para qué la contrataron? Si empieza como a delegar cosas y no se hace responsable, ¿sí? Y cuando comentan eso, muchas veces se tiene razón, porque si tu sentido de delegar tarea es sacarte carga de trabajo, solo eso, entonces es lógico que la gente lo perciba, se dé cuenta y te diga, bueno, mira, yo no quiero asumir esta tarea. Entonces, el delegar tiene que ver con prepararnos para y sentir que esto es una corresponsabilidad, que hay una responsabilidad compartida. Nosotros trabajamos mucho la idea de la responsabilidad compartida. Pero eso va en todos los sentidos, ¿sí?
esa responsabilidad compartida significa que yo he estado también siendo parte, incluso a veces, de la misma preparación de la tarea. Entiendo que esa tarea es importante y me siento parte de esa tarea, ¿no? Entonces, y me siento también, y tú lo decías, me siento preparado para asumir esa tarea. Y esas son cosas que corresponden en una primera etapa a un líder o una lideresa formal, que diga esto estoy, y, y- y- y ahí conecto con cómo avanzamos hacia generar una cultura. Creo que una de las cosas que nosotros hemos visto en los instrumentos que hemos aplicado y todo es que hay muy poca preparación para que las personas puedan ir asumiendo roles de liderazgo dentro de las escuelas. Entonces, cuando lo preguntamos esto en los docentes, muchos dicen, no, es el índice. Hay dos cosas que son muy críticas o muy criticadas por parte de docentes. Uno es esto, que no hay poca preparación para, y la otra es que muchas veces la estructura no tiene los espacios para poder acceder a esa toma de decisiones, en fin. Por parte de directivos, generalmente la crítica es que la política educativa los fuerza a ejercer un liderazgo que no es distribuido. Y la buena noticia es que tanto directivos como docentes es que ambos piensan que el liderazgo distribuido en definitiva impacta positivamente en el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, sabemos que esto va a beneficiar, tenemos esa percepción, pero sin embargo hay cosas que nos complican. A partir de este conocimiento, me gustaría saber tu criterio sobre la importancia de estas comunidades de aprendizaje y el liderazgo distribuido en el Ecuador. ¿Es factible o no implementarlo como ustedes lo están haciendo? E incluso yo con altas expectativas pensaría que mejor de las experiencias que se están planteando. Esa es la una. Y la otra, desde tu experticia también, eh, me gustaría que describas así muy brevemente cómo es el desarrollo, o sea, cómo es el inicio de una CPA. ¿Qué características se observan cuando inicia y cuando va evolucionando hasta decir, ah, sí, ya tengo una CPA con un liderazgo distribuido? Gracias, Luis. Acerca de la importancia en Ecuador de las CPAs, yo creo que no es muy distinta de la importancia que puedan tener en Chile, ¿sí? Y pienso que, en definitiva, lo que se está tratando es de un cambio más profundo en nuestra sociedad. Eh, Pienso que hay muchas señales en el mundo que apuntan hacia un deseo de una mayor participación, unas estructuras más horizontales que permitan verdaderamente que los problemas sean pensados y abordados desde distintas perspectivas. Yo creo que conceptos como diversidad, inclusión, equidad, eh, participación democrática, en fin, y el mismo liderazgo distribuido son conceptos que dan cuenta de esta necesidad de un cambio en nuestra sociedad profundo, y creo que las CPA no son ajenas a eso, ¿sí? Entonces creo que eh, a la pregunta de por qué contribuyen en Ecuador o qué aportan en Ecuador, creo que al igual que en Chile o en otros lugares del mundo, están aportando hacia un modelo de funcionamiento y de trabajo y de sociedad, en definitiva, distinto. Creo que eso es muy, muy interesante de verlo así, ¿no? Como
sentirse parte de una construcción social diferente, de un modelo de sociedad diferente en donde valores como la colaboración, la empatía, el trabajo colaborativo, están muy presentes, ¿no? Yo siento que en nuestros países durante mucho tiempo ha habido un énfasis en una cultura más bien individualista, de competición, de pasar sobre el otro, de que este es tu problema, no el mío. En fin, ese tipo de cosas yo creo que nos han hecho daño en nuestras sociedades y estamos tratando de revertirlas, ¿sí? Y entonces pienso que las CPAs pueden contribuir mucho en eso, ¿no? En la construcción de un modelo de funcionamiento dentro y entre las escuelas que ayuda a, diría, ver las cosas distintas, y también piensen que nuestros estudiantes nos están viendo, uno aprende de sus maestros, ¿sí? Y entonces, según funcionemos dentro de nuestras escuelas, es según cómo van a funcionar nuestros estudiantes en su sociedad. Entonces también me gusta verlo así, ¿no? Creo que eso es un gran aporte desde esta perspectiva, lo que se puede hacer desde las CPAs. Y no sé, respecto como a ya lo del tema de cómo evoluciona, ¿sí? Eso es una muy buena pregunta, porque yo creo que ustedes están en una etapa que hablábamos del tema del delegar poder y hablábamos del tema del delegar responsabilidades, tareas. Yo creo que el desafío para ustedes como asesoras, asesores, es cómo ir dando paso a el que este liderazgo pueda empezar a ser asumido más por rectores y rectoras que han estado involucradas ya en el proceso. Y uno siempre tiene la duda de qué tan maduro está el equipo, el grupo humano como para seguir funcionando en solitario, ¿sí? Entonces yo creo que es como la gran preocupación, porque algo que ha costado tanto construir, yo sé que ustedes en distintas regiones del Ecuador y con distintas CPAs han tenido un trabajo enorme, ¿no? Entonces, el ahora retirarse y que eso quede en nada, obviamente que es un temor que uno tiene, ¿no? Y yo creo que tiene que ser un proceso gradual, no creo que sea hacer de un día para otro, y en ese sentido es muy importante, y hablábamos también de la importancia de ir preparando personas que puedan ir asumiendo este rol. Creo que en la CPA siempre va a tener que haber personas que cumplan un rol más de liderazgo, en el sentido de que han pasado por la experiencia, tienen un soporte de conceptos que avalan ciertas miradas, ciertos enfoques, y van a tener que ocupar este rol más importante. Pero creo que es un proceso que es gradual, ¿sí? Sí, sí. Y también en ustedes el cómo vivir la pérdida, por llamarlo así, ¿no? Cómo vivir porque uno pasa un poco como con nuestros hijos y nuestras hijas, que cuando se van de casa uno dice, pero siempre los llamo y los molesto, que cómo están, que si necesitas algo, o en fin, ¿no? Pero hay veces que se dan cuenta uno que empiezan ellos a llamarlos a uno, o ellos a invitarlos a uno a tomar un almuerzo, y entonces uno empieza como a disfrutar eso, ¿no? De dejarse querer, ¿no? Muchas gracias, muy sabias tus palabras y una motivación para seguir con este proceso de liderazgo distribuido. Muy, muy gentil. Sí, gracias, Luis. Sí, lo que es un proceso continuo, ¿no? Y gradual. Y como en Ecuador tenemos un sistema donde hay mucha rotación de rectores y rectoras, la CPA tiene un rol muy importante, porque como vemos, continuamente desarrollar el liderazgo, el nuevo líder que llega trabaja con la comunidad educativa
hacer proyectos y a desarrollar este liderazgo en ellos, porque al momento que él o ella se va, el grupo puede seguir, ¿no? Por ejemplo, recién me enteré de un colegio donde va a cambiar la autoridad y la profe me escribe, dice, no se preocupe, el proyecto vamos a seguir haciendo, ya hemos planificado una reunión con un nuevo rector para explicar lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo se llama esta? Empoderamiento de los docentes y de tomar ese liderazgo informal es súper, súper importante, pero no es de uno a otro día, es gradualmente, y el rol de la CPA es importante porque el líder mismo ustedes mismos tienen que desarrollar esas capacidades para luego apoyar a los docentes. Muy bien, no me alegro mucho que justamente este modelo pueda significar mucho para Ecuador. Yo quiero preguntar a Luis, ¿no? ¿Cuál es este rol importante que estamos viviendo con el liderazgo distribuido en esta crisis del COVID, ¿no? Que, bueno, estamos todavía en el mundo, lo estamos viviendo desde también el sector educativo. Sí, yo ahora he estado justamente haciendo entrevistas con rectores y rectoras que han participado de estos proyectos de liderazgo distribuido, de cómo han enfrentado el tema del COVID y cómo esto que han hecho se vincula con el proyecto de liderazgo distribuido que hemos estado llevando adelante, ¿sí? Y lo que me han ido diciendo es que el COVID ha sido una oportunidad. También me dicen que están agotados, ¿sí? Porque aquí nosotros estamos terminando el año y entonces ha sido muy estresante porque aquí en Chile rectores y rectoras, por ejemplo, han tenido que encargarse de la distribución de alimentos, de las canastas de alimentación para las familias. Han tenido que, en algunos casos, contratar en las escuelas con recursos propios una plataforma como esta de Zoom, que no la tenían. Han tenido que ir a casas a entregar material pedagógico. Han tenido que también contratar en conjunto con apoderados y eso, algunos planes de conexión para estudiantes que no las tenían. También han tenido que lidiar con la enfermedad, con colegas que han tenido COVID o con apoderados que han tenido y en algunos casos más dramáticos con muertes de familiares. Entonces, ha sido un año muy duro, ¿no? Esto ha sido muy devastador en términos psicológicos. También ha implicado para docentes tener que aprender a trabajar con la tecnología, a hacer clases online. Nosotros hemos estado todo el año con clases online, no hemos vuelto a clases y ahora hay una preparación para el próximo año volver en marzo, pero estamos un poco, muy pocos establecimientos realmente han podido retornar a lo presencial. Para ellos ha supuesto también repensar la evaluación. Por ejemplo, si un curso, el 50% no ha tenido problemas de conexión, ¿cómo le pones qué significa ponerle un 6,4 o un 6? O, bueno, aquí las notas van de 1 a 7, ¿no? Una nota máxima, una calificación. Y se ha insistido harto en la evaluación formativa, en cómo poder entregarles una evaluación que no sea solo la nota, sino que tenga que ver con su proceso de aprendizaje y cómo podrían mejorar. Pero eso lo han tenido que hacer en conjunto con apoderados, para que los apoderados, si
reciben esa evaluación la comprendan. Y también me contaban de la experiencia de cómo, en conjunto con los apoderados, tener que enseñarles a los más pequeños a leer y a escribir. En fin, para mí ha sido un viaje el poder conocer todo lo que han estado, ¿no? Pero sí me ha sorprendido mucho que ha sido para ellos una oportunidad para trabajo colaborativo. El generar redes de trabajo colaborativo con apoderados, entre docentes, con otras escuelas, y yo les hacía la pregunta de si esto va a quedar. Y entonces, si una vez que pasemos la pandemia, que la vamos a superar, yo estoy seguro de aquello, ¿qué tanto de esto queda? Y ellos me decían que sí. En la mayor parte de los casos me decía que sí, porque esto había sido para la comunidad un gran descubrimiento. Como decir, nosotros siempre antes los padres y apoderados los veíamos como un enemigo, que venían a reclamarnos esto y lo otro, ¿no? Y sin embargo ahora nos hemos dado cuenta que son un aliado en nuestra formación. Y así con muchos otros ejemplos. Entonces, para mí eso ha sido quizá algo muy, muy bonito de descubrir que en un contexto de tanto dolor, de tanta angustia, para todos que hemos tenido tan alterados los sueños, y con tanto teletrabajo y todo, pues hemos podido finalmente dar paso a un trabajo mucho más empático, mucho más colaborativo, en fin. Eso ha sido muy, muy hermoso de verlo. Bueno. Gracias, Luis, por la respuesta. Muchas gracias, Luis. Veo el tiempo que estamos ya terminando. Uy, se ha pasado volando, pero... Rapidito, sí. Muchas gracias por todo.